Luiz Inácio Lula da Silva asumió la presidencia de Brasil iniciado el 2023 y acusó inmediatamente al ex líder saliente Jair Bolsonaro por su mala praxis. El nuevo presidente promete un cambio drástico para rescatar la nación. La izquierda volvió a conquistar Brasil y fue la democracia la verdadera ganadora de las elecciones presidenciales en Brasil. Se derrocó a la derecha, el racismo y a la pobreza que dejó Jair Bolsonaro. Lula logró vencer una campaña llena de mentiras y odio y llegó a establecer cambios desde el día 1 de su tercer gobierno. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. La victoria electoral de Lula marcó un impresionante regreso político, dándole un tercer mandato después de una pausa que lo vio pasar 1 año y medio tras las rejas por presuntos hechos de corrupción que luego fueron desmentidos. El nuevo mandatario señaló a un medio local que no llevamos ningún espíritu de venganza contra aquellos que intentaron subyugar a la nación a sus designios personales e ideológicos. Mi principal objetivo es garantizar el Estado de Derecho. En un acto increíblemente simbólico, Lula recibió la banda presidencial y caminó conjuntamente con el líder indígena brasileño y ambientalista Raoni Metuktire. Decenas de miles de personas lo vitorearon en la explanada de Brasilia, muy distinta a la recepción que alguna vez tuvo Bolsonaro, quien había dicho que nunca compartiría con basura negra. Lula comenzó su mandato dejando claro que su enfoque principal sería acabar con el hambre, reducir la desigualdad, mejorar los derechos de las mujeres y atacar el racismo y el legado de esclavitud de Brasil, el cual se acrecentó por las medidas extremadamente racistas del exmandatario Bolsonaro. Disminuir la violencia en esta nación es una misión importante para Lula. Una de las primeras medidas tomadas al iniciar su mandato fue eliminar de inmediato la flexibilización de los controles de armas de fuego y municiones que impulsó el exmandatario Bolsonaro. El extremismo que producía Bolsonaro era real. Uno de sus partidarios, ante el logro de Lula, fue arrestado por fabricar una bomba descubierta en un camión cargado de combustible de aviación. El arrestado confesó luego que estaba tratando de provocar una intervención militar, señala una publicación de Reuters. Lula da Silva también restableció el Fondo Amazonia, que combate la deforestación y preserva el medio ambiente en esta región. Alemania y Noruega han sido los principales patrocinadores del Fondo Amazonia desde antes de Bolsonaro. Por el contrario, bajo el mandato del expresidente Bolsonaro, el fondo no se tocó. Y para ese entonces, el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, disolvió los comités responsables de administrar los recursos. No solo era un gobierno que atentó contra la gente, también en contra de la naturaleza. Lula y Bolsonaro son como el agua y el aceite. Se suponía que Bolsonaro venía a tranquilizar y unir a la nación, y lo que privó fue el silencio, el protagonismo inoportuno, creando una atmósfera de caos y desintegración social. Los planes de gobierno de Lula proporcionaron un marcado contraste con los 4 años de Bolsonaro en el cargo. Estos 4 años no fueron más que un retroceso en las protecciones ambientales de la selva amazónica, leyes de armas más flexibles y 0 protecciones para los pueblos indígenas y las minorías. Lula, como ex líder sindical, sacó a millones de brasileños de la pobreza durante un auge de las materias primas que impulsó la economía en 2003. Ahora, en pleno 2023, ya firmó un decreto que establece un beneficio mensual federal para familias de bajos ingresos. El nuevo presidente tiene una idea fija y probablemente la cumpla. Lula dijo en una entrevista para CNN que quiere convertir a Brasil en uno de los principales productores de alimentos del mundo, en una superpotencia verde. Combatir la deforestación ilegal es lo principal. Esta lucha había sido olvidada por Bolsonaro y revocó muchas medidas que alentaban la minería ilegal en tierras indígenas protegidas, así agregó el presidente Lula para la entrevista de CNN. En medio de la crisis energética que está afectando a todo el mundo, el nuevo presidente Lula da Silva prorrogó los recortes de impuestos a los combustibles por 60 días más para ir estudiando y trabajando en la creación de nuevas políticas pertinentes en esta materia.
No hay duda que la recepción de Lula en su país y en el mundo es favorable. Incluso la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que compartía poco en común con Bolsonaro y se irritaba por sus mediocres políticas ambientales, deseó éxito a Lula y a su vicepresidente Geraldo Alckmin en un medio local estadounidense. En todas partes existen puntos encontrados. Algunos de los partidarios de Bolsonaro han afirmado que las elecciones fueron robadas y pidieron un golpe militar para evitar que Lula regrese al cargo en medio de un clima de vandalismo y violencia. Poco antes de que el nuevo presidente tomara posesión, el entonces expresidente interino Hamilton Mourão, quien era vicepresidente de Bolsonaro, criticó en un medio local a su expresidente por permitir que el sentimiento antidemocrático prosperara después de las elecciones. Hechos y más hechos corroboran la falta de ética profesional del expresidente Bolsonaro. Antes de la toma de posesión de Lula, fuentes locales brasileñas señalan que Bolsonaro salió de Brasil hacia Estados Unidos después de negarse a admitir su derrota, y además señaló las debilidades electorales que generaron protestas extremas entre sus seguidores. El presidente Lula da Silva le remarcó a Bolsonaro en una entrevista para Reuters que es él quien enfrenta crecientes riesgos legales por su retórica antidemocrática y su mal manejo de las contingencias sanitarias donde hubo numerosas pérdidas humanas. Ahora que ya no tiene inmunidad presidencial, deberá asumir el peso de la ley. El presidente Lula llegó a otro Brasil, un país en pie de guerra permanente, más dividido que nunca, una familia que vive en desarmonía. No solo se enfrenta a una economía estancada, también a un país polarizado que debe unir si quiere hacer de este país una gran nación. Los retos a los que se enfrenta el tercer gobierno de Lula son de gran envergadura. El país que encontró no solo está dividido y la imagen de primera potencia regional del mundo se ha invertido. También está frente a un desmantelamiento de las instituciones y servicios públicos por un desvío masivo del presupuesto. Asimismo, deben enfrentarse al Parlamento, un rincón con gran presencia de derecha bolsonarista, el cual se mantiene vigente y mediante el cual se deben adoptar medidas presupuestarias necesarias para reconstruir el país. Es una difícil misión, pero no imposible. Con las medidas y el apoyo de todo su pueblo y de países democráticos y también de muchos mandatarios de izquierda de la región, entregar resultados donde se evidencie la mejora de calidad de vida de los habitantes en Brasil no será tan cuesta arriba. Esta nueva izquierda en América Latina, representada también por Gustavo Petro en Colombia y Gabriel Boric en Chile, entre otros elegidos recientemente, es sin duda muy distinta a aquella primera ola de líderes progresistas a comienzos de los 2000, pero también los retos son distintos y los resultados y el crecimiento de estos países puede ser mucho mejor. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.